Estamos en martes, estamos en 19 de diciembre de 2017, estamos en Mesa Internacional con María Lorente, Rafael Mandresi, Gustavo Calvo y desde Francia hoy Leo Harari. Pasamos a un segundo tema. Este jueves tendrán lugar en Cataluña las elecciones que definirán un nuevo Parlamento regional. La votación fue convocada por el gobierno del Reino de España, presidido por Mariano Rajoy, luego de que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, interviniera la comunidad autónoma a raíz del intento independentista impulsado por las autoridades encabezadas por el presidente catalán destituido Carles Puigdemont. Los comicios permitirán elegir a los 135 diputados del Parlamento, que estaba dominado por los secesionistas en la legislatura anterior. Según los sondeos, el favorito es Izquierda Republicana de Cataluña, del depuesto vicepresidente, el independentista encarcelado Oriol Junqueras, seguido por el partido unionista Ciudadanos. Sin embargo, ninguno logra en las encuestas mayoría absoluta, lo que podría llevar a la negociación de coaliciones transversales o incluso a la repetición de las elecciones. ¿Cómo están viendo estas horas previas a la votación? Bueno, para empezar por los números, que después los vamos a abandonar porque lo importante no son los números, yo no leería los resultados de las encuestas así. En realidad lo que importa son qué grupo de partidos unionistas contra el grupo de partidos secesionistas, digamos, que esa es la cuenta que están haciendo todos en España. Hoy se ha equilibrado, quizás esté un punto arriba los que se llaman constitucionalistas, es decir, Ciudadanos en realidad son casi todos reflejos de los partidos centrales de Madrid. Casi todos. Casi todos, no todos. Estarían equilibrando un poco la balanza, porque recordemos que ellos partían de una minoría, la mayoría era de esos partidos que después se transformaron en secesionistas. Y lo interesante también de esto es que esos partidos que reflejan de alguna manera los partidos centrales que gobiernan España tienen una representación bastante disímil a la que tienen a nivel nacional. Es decir, el PP, que hoy gobierna España y que salvó su cuello hace un año a duras penas, en Cataluña es irrelevante. Sin embargo, Ciudadanos tiene un predominio bastante claro a la luz del liderazgo de Arrimadas, Inés Arrimadas, que es una militante y dirigente muy connotada, y seguramente es que sea nombrada presidente de la Generalitat si es que ese grupo de partidos triunfa. Pero también acá nos encontramos con lo mismo, es decir, la negociación post-elección. Y todo el sainete, como decía mi compañero acá, Rafael, de Puigdemont, los escapes a Bruselas, digamos, y su militancia desde el exterior. Pero básicamente hoy hay un empate técnico. Y los argumentos son los mismos. Pero ¿cómo uno se imagina que van a negociar si lo que vemos hasta ahora es una especie de todos contra todos? Sí. Dentro, tú lo que hablabas, el bloque independentista, en los últimos días no han parado de tirarse dardos, Junqueras contra Puigdemont. Entonces, ¿hacia dónde va eso? Y dentro del bloque también constitucionalista también es exactamente igual. Entonces, yo lo que veo es que es realmente un panorama muy, muy incierto y que parece que van a tener que ir hacia otra elección, ¿no? Sí, está dividido por mitades respecto del tema del secesionismo. Sí, o sea, porque para mí uno de los problemas fundamentales en toda esta historia es que ese tema ha sepultado todo lo demás en Cataluña, como si Cataluña no tuviera ninguna otra cosa de que ocuparse. Y en España. Y en España en general, pero en Cataluña... Que muchos ven esta elección como un plebiscito, ¿no? Exacto. Y lo más probable es que quede bloqueado, porque más allá de quién sea la mayoría, porque hay la distribución de las bancas y demás, pero básicamente estamos entre dos bloques equivalentes en términos de peso electoral, donde justamente dentro de cada uno de ellos tenés gente como Izquierda Republicana de Cataluña y la CUP. Exacto. O sea, y a su vez el partido de Puigdemont, que es un partido de derecha, y del otro lado tenés Ciudadanos y el Partido Socialista de Cataluña. Es decir, que ahí hay cruces que están todos sobredeterminados por la cuestión independentista. Y de izquierdas y derechas ni hablar. Por eso, y por lo tanto, en la medida en que no se avisora una mayoría clara para ningún lado, es un tema que estas elecciones van a distar mucho de resolver, y tenemos problemas en torno a este asunto catalán para rato, me da la impresión. Sí, y en España, o sea...
¿En España? ¿En qué sentido? Claro, porque lo que estamos hablando de que esto ha paralizado a Cataluña, esto también ha paralizado a España. El resto de España están furiosos. Yo estuve hace poco y ya no pueden más de estas, desde Andalucía, Galicia, o sea, todos tienen problemas internos comunes, que están hartos de Cataluña y de los líos de Cataluña con el gobierno central. Leo, tú que estás más cerca, Sí. ¿qué dices? Me parece que están en una trampa, en una situación sin salida. En parte porque efectivamente secesionismo y unidad nacional están atravesados por ideologías muy diferentes, con lo cual a corto o a mediano plazo va a significar un rearreglo de las fuerzas. Y por otro lado, porque cómo se administra esto, gane quien gane luego. Es muy difícil administrarlo, se han radicalizado demasiado las cosas. Personalmente, yo creo que hay una corriente de fondo que es la que tiene mis simpatías también, que es republicana. No tenemos que olvidarnos que nosotros somos un país que se declaró írritos, nulos y sin valor para siempre en las relaciones con la corona, de Portugal y de España. Es decir, las monarquías para nosotros son los enemigos del origen desde nuestra historia. O sea que no tenemos nada que decir en contra de los que se quieran independizar de una monarquía relativamente pasada de moda y corrupta, por más simpático que le pueda caer a algunos, de la monarquía española. El tema es que no se está jugando claramente eso, sino que se está jugando con una alianza con el nacionalismo, que es una ideología peligrosa que, como dijera el presidente Macron aquí, en general lleva a la guerra. Y yo creo que esos son los factores que están atrancando una solución, digamos, razonable o racional. A mí me preocupa Cataluña. Tengo un uruguayo que ha ocupado puestos muy importantes en Cataluña en el ambiente de la medicina. Fue director de un hospital grande, un anestesista uruguayo bien independentista, y me decía, ¿es posible ser independiente? Y yo le decía, pero ¿y cómo van a hacer con el euro? ¿Cómo van a hacer con las fronteras? Todo eso se puede arreglar, todo eso se puede arreglar. Lo importante es ser independiente. Existe gente digamos, con lucidez y un gran nivel intelectual que piensan que se puede organizar una Cataluña independiente en el contexto de la Unión Europea. Yo personalmente no lo veo así. Sí, la forma como manejó esta crisis el gobierno de Mariano Rajoy logró de algún modo resquebrajar el movimiento independentista, dejó de manifiesto sus debilidades, sus incoherencias, sus diferencias internas, su improvisación también, ¿no? Sí. Ahora, desactivó la bomba, pero no parece encontrar el camino, ¿no? No parece encontrar la solución. Esto mismo de la convocatoria de elecciones desde el primer momento, para cuánta gente era un gran signo de interrogación. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve como salida, no? Probablemente para nada, porque en primer lugar, porque como decíamos recién, está muy cristalizado el asunto en dos mitades más o menos equivalentes, y por otro lado porque Gustavo delató mi palabrita fuera del aire del sainete, pero es correcta. Hay que imaginar que hay candidatos presos. El señor Junqueras está preso y es candidato. Y una de las discusiones es si puede ejercer estando preso. O sea, es tan delirante todo el asunto que precisamente parece una especie de farsa de golpe y porrazo que puede resultar divertido visto de afuera, que es bastante dramático visto de adentro, y que por añadidura no conduce probablemente a gran cosa ni en el corto plazo, por cierto, ¿no? Y me atrevo a pensar de que en el mediano plazo tampoco. Es decir, cuando estas cuestiones, lo que decía Leo, si todo lo demás lo vemos, lo discutimos, claro, digo, lo importante es ser independientes. O sea, cuando las cosas están planteadas en esa manera, es muy difícil salir de la... O sea, hay un montón de callejones sin salida, ¿no? Estamos todos, nosotros no, pero allí en España están mucha gente de un lado y de otro tratando de buscar caminos legales o constitucionales a este tipo de salidas, cuando es muy difícil desde ese punto de vista. Es decir, España hoy tiene la constitución que es considerada en Europa quizás la más
plural y que reconoce más nacionalidades internas dentro de toda la unidad europea. Es decir, cualquier camino hacia atrás, es decir, yo no veo el camino que ve de repente Leo hacia una república. Para ellos es un paso atrás. Ellos ven esto como un valor que tienen. Las autonomías, el País Vasco, Cataluña. Quizás sí sea una idea que pueda hacer carne en muchos de la idea del federalismo. Bueno, es un camino intermedio, pero en lo jurídico no está solucionando esa especie de fiebre o virus que hay en este momento, que se reconoce en una palabra que Leo dijo en una mesa que tuvimos aquí antes de las elecciones del 1 de octubre, que es el nacionalismo. El nacionalismo está presente, el nacionalismo está siendo discutido y el nacionalismo está condenado por unos, pero exacerbado por otros. Pero el nacionalismo no está solo del lado de los catalanes. No, el argumento de Madrid es nacionalista también. Por eso. Que eso es lo que yo quiero anotar. Yo no lo he escuchado eso en ningún lado. Es decir, y además fue un nacionalismo en aumento que Madrid desoyó, que durante años desoyó. Entonces eso fue a la vez creciendo y nunca, o sea, es como que se les fue de las manos tanto al gobierno central como Mira, cuando yo estudiaba historia en secundaria, un profesor de historia que tuve una muy buena relación con él, que lo quiero nombrar acá, que es José Claudio Williman, que me decía, cuando miembro fundador de las tertulias de En Perspectiva. Según mi carta en aquel momento, el profesor con nombre de presidente, que me decía, cuando estudies algo tenés que ver qué está pasando en otro lugar en ese mismo momento. ¿tá? Y en Madrid estaba Rajoy peleando por su supervivencia, estaba el PSOE en una crisis de identidad tremenda, claro. Ciudadanos tratando de mostrarse útil para algo, y en Cataluña crecía esto y nadie podía hacer nada porque estaban en su propio sainete en Madrid. Entonces, esas cosas también a veces son planetas que se alinean para que sucedan. Una crisis del euro también. Una crisis del euro también. Pero sobre todo esa crisis institucional donde Rajoy no sabía si el rey llamó 2 veces a formar gobierno con 2 titulares diferentes. Sí, pero no hay que olvidar que antes de que se produjera esa crisis institucional durante meses, con Rajoy atornillado... Sí, elección tras elección además. El gobierno del Partido Popular, con Rajoy a la cabeza, desactivó una serie de medidas que habían sido tomadas antes en favor de la autonomía de Cataluña, lo cual no hizo sino acentuar la relación muy tirante, claro, y nada simpática. Pero no permitió que pusieran la lupa en el tema, ¿viste? Entonces, claro, después se ve una desatención y después llegas tarde. Tiempo, claro. Llegas tarde. Leo. La Constitución española está inspirada en la Constitución alemana, que está inspirada en su propia historia de la Liga Hanseática, de la unidad de pequeños estados formando un gran estado federal con enormes autonomías locales. Y España ha avanzado en ese camino. Los vascos lo aprovecharon inteligentemente, muy bien, y han logrado con eso avances en la economía, en la independencia, y etcétera. Yo creo que la única salida que les queda es quien gane, una renegociación realista, es decir, acompañando las reales relaciones de fuerza para conquistar mayores espacios de autonomía, para administrar más directamente los impuestos, para que los funcionarios sean pagados desde recursos locales y no desde el poder central, y frenando un poco las ansias que tuvo el PP de dar marcha atrás en esa autonomía. Sí, esta es, digamos, la visión optimista de lo que puede pasar, es que una vez el jueves se sienten y digan, bueno, ¿qué es lo que es más importante para ustedes? Y tiras y aflojes y hacer una negociación. Esa sería la salida dentro de España, pero con una autonomía más satisfactoria para los catalanes. Dice Eugenio, uno de nuestros oyentes, las encuestas están mal. La gente tiene miedo de decir que no es independentista. Puede ser. Puede ser, es posible, eso se verá el jueves. De todas maneras, hay una cosa que me parece importante agregar, y es que analizar Cataluña, analizar el caso de España, pero que tanto Cataluña como España están en Europa, y en particular en la Unión Europea, y que no es un actor, aunque no ha intervenido lo que muchos quisieran, y que se le ha reclamado, sobre todo de parte de los independentistas, que intervenga más, pero es un dato, en todo caso, más allá de si interviene o no, un dato absolutamente fundamental, porque esa idea
idea de los independentistas catalanes de que al día siguiente de una eventual independencia, de la creación de una república catalana, se integra a la Unión Europea, es un delirio. Eso no va a pasar y por lo tanto, no más con ese dato, más allá de otra serie de cuestiones que los otros países europeos no van a permitir, porque cada uno tiene sus propios problemitas. Que ya lo dijeron además, está explícito. Sí, lo han dicho. Lo admitieron los dos. Hace algunas semanas Sí. los nacionalistas en Córcega ganaron las elecciones territoriales. No tengo la impresión de que el gobierno de Francia esté muy entusiasmado con darle alas a los catalanes en materia de independencia, porque en cada lugar siempre va a aparecer alguien que quiera marcar alguna... Bueno, ya estuvo Manuel Valls apoyando a Ciudadanos. Sí. Bueno, la gente de derecha se entiende entre sí. Un pequeño aporte que Inés Arrimadas es el líder de Ciudadanos ahí en Cataluña. Soraya Sáenz de Santa María es la que se supone que es la presidenta en ejercicio de Generalitat. Yo que sigo la política española quiero hacer notar la fuerte presencia femenina en los altos niveles políticos de España. De muy buen nivel. Sí, no solamente las mujeres tienen hay que protagonismo, escucharlas, sino que a veces Colau son muy también. belicosas también, ¿no? Sí, no, sin duda. Impresiona escuchar algunos de los discursos de ellas. Sí, y los debates parlamentarios, ni se cuenta. Sí. Doña Soraya es de armas tomadas. Soraya es difícil. Y Arrimadas también, el 27 de octubre dio un discurso que fue extraordinario. Sí, ¿no? muy bueno. Pero Ciudadanos siempre es una cosa más, o sea, es como el PP bien peinado, ¿no? Sí. Es una, Sí. Lo que pasa es que ahora tenemos un rebote, ahora hay una influencia de lo que pasa en Cataluña, en Madrid, porque Ciudadanos ahora tiene viento en la camiseta. Claro, por supuesto. Leo, lo último tuyo. Lo último mío más bien un deseo de que encuentren una salida, porque si no va a ser un desastre con mucho sufrimiento en la economía y en la sociedad catalana, y que los españoles puedan pensar globalmente en su país y que los catalanes consigan más aire político, más esperanza y optimismo para poder ir adelante. Y yo igual termino diciendo viva la República. Apoyado. Enseguida completamos la mesa mirando a otros puntos del planeta.